Bienvenidos a otra sesión de entrevista con el experto. En esta ocasión nos encontramos con la brillante asistencia del doctor Antonio Fuente del Campo. Daré brevemente una semblanza curricular de nuestro entrevistado. Es médico especialista en cirugía plástica, reconstructiva, estética y craneofacial. También es miembro certificado del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica. Asimismo, es miembro titular de la Academia Mexicana de Cirugía. Miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina de México. Es miembro honorario de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, además de otras instituciones nacionales e internacionales de la especialidad. Actualmente dedica su tiempo al Hospital Dr. Manuel G. González y a su clínica actual en el Hospital Ángeles de las Lomas. Bienvenido, doctor. Gracias por esta entrevista. Buenas noches, doctora. Gracias por haberme invitado. Al contrario, vamos a Siempre es un gusto colaborar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. En el marco de este proyecto PAPIME PE 300-922, plataforma de enlace jurídico académico para nuevos y mejores abogados, generación centennial. Me agradaría, doctor, que empezáramos la charla con respondernos a la pregunta: ¿qué es la responsabilidad médica legal? ¿Y qué tipo de responsabilidad existen en el ámbito jurídico y en el ámbito, obviamente, de la perspectiva médica, en que se produzca un daño al paciente? Bueno, ahí tenemos dos preguntas. La responsabilidad médica legal es, en realidad, la obligación que tiene el médico de responder ante la ley por posibles daños que hubiese causado sus pacientes en el ejercicio de la profesión, ya sea por su acción o por omisión, con dolo o por culpa, o por incumplimiento de las normas a los deberes que le corresponde ejercer. Según el ámbito jurídico, por supuesto, en que se produzca el daño al paciente, existen tres tipos de responsabilidad médica. La responsabilidad penal es la que deriva de la comisión de un delito o una falta propiamente en el ejercicio de la medicina. Por ejemplo, el homicidio, el causar lesiones, el ejercer un aborto, la revelación de secretos de información personal, la intrusión profesional misma es un delito. La responsabilidad penal se sanciona con penas de prisión, multa o inhabilitación, suspensión profesional. Según la gravedad de las circunstancias del caso, por supuesto, esto quedará a decisión de las autoridades. Para que exista responsabilidad penal, se requiere que el médico haya causado con dolo, es decir, intención, o una culpa grave, por imprudencia, por ser excesivamente temerario o negligencia inexcusable, el daño al paciente. La responsabilidad civil es cuando se causa daño al patrimonio moral o patrimonial del paciente, por lo que el ejercicio de la medicina afectó o deterioró la salud del mismo, generando o causando pérdida de sus ingresos, menoscabo de su capacidad laboral, sufrimiento físico o psíquico, y aún el daño estético cuenta, por supuesto,
en estas circunstancias. La responsabilidad civil se sanciona habitualmente con la obligación de indemnizar al paciente por el daño causado. Pero para que exista responsabilidad civil, se requiere que haya una relación causal entre la conducta del médico y el daño producido al paciente. Que el médico haya actuado con culpa leve o moderada. Estamos hablando de imprudencia simple o una negligencia excusable. Y que el paciente haya sufrido un perjuicio efectivo y evidente, valorable. La responsabilidad administrativa es la que se deriva de la violación de las normas o los deberes que rigen el ejercicio propio de la medicina en el ámbito público. Por ejemplo, el incumplimiento del horario, la falta de asistencia o la inasistencia, la desobediencia a las órdenes de superiores, la negligencia en el cuidado de los bienes públicos, algo que ahora se vigila con gran celo, o la vulneración de los derechos de los pacientes. La responsabilidad administrativa se sanciona habitualmente con medidas disciplinarias como amonestación, multa o traslado forzoso, suspensión temporal, destitución definitiva al cargo o temporal. Para que exista responsabilidad administrativa, se requiere que el médico sea un servidor público o un contratista del Estado, es decir, que participe directamente en actividades de esta naturaleza con el Estado, con alguna secretaría o alguna institución de esta naturaleza, que haya infringido una norma legal o reglamentaria vigente y aplicable a su función, y que haya causado daño al servicio público, esto en forma evidente, insisto. No sé si eso queda clara la respuesta. Completamente, doctor. Muchas gracias. Muy claro todo. Y hay que recordar, ¿no? Que la medicina, pues obviamente, como otras disciplinas, sobre todo los médicos, se sustentan en un servicio al ser humano en función de su salud. Entonces, pues, de lo que usted nos acaba de señalar, pues se busca propiciar su bienestar físico, mental, curar o por lo menos aliviar una enfermedad, ¿no? Y además, en el punto de vista de la responsabilidad, pues estamos hablando de la ética, que puede ser antropocéntrica, es decir, eminentemente humanista, ¿no? Aquí también va muy de la mano con el acto médico, que es precisamente lo que señaló que se realiza en el ámbito eminentemente profesional y en el desempeño de su actividad frente al paciente. Entonces, ¿me podría decir qué elementos se debe probar para que exista responsabilidad médica legal? Pudiera yo señalar de los casos que se han enfrentado tanto en el ámbito penal, civil o administrativo al cual nos acaba de hacer mención. Bien, para que exista responsabilidad médico-legal, tanto en el ámbito penal como en el civil y el administrativo también, ¿por qué no? Se debe probar ciertos elementos. En el ambiente penal se debe de probar que el médico cometió un delito o una falta tipificada en el Código Penal, que causó un daño a la vida, la salud o la integridad de un paciente determinado, de un grupo de pacientes, y que actuó con dolo, o culpa grave. Además, se debe demostrar la relación causal entre la conducta del médico y el resultado lesivo o la lesión resultante. En el ámbito civil, se debe probar que el médico causó un daño patrimonial o moral al paciente, que violó una obligación y actuó con culpa leve o moderada. También se debe acreditar la relación causal entre la conducta del médico y el perjuicio sufrido por el paciente. Eso es obvio y salta a la vista la necesidad de cumplir con este inciso.
En el ámbito administrativo se debe probar que el médico infringió una norma legal o reglamentaria que regula el ejercicio de la medicina en el sector público, que causó un daño al servicio público o al interés general del mismo y que actuó con negligencia o desobediencia. Asimismo, se debe establecer la relación causal entre la conducta del médico y el daño al bien jurídico tutelado. muy claro, doctor. Sobre todo que esto deriva del acto médico, ¿no? Del acto médico donde vamos a encontrar pues la profesionalidad solo ejecutable por gente como usted, por los galenos, que son profesionales médicos, sujetos a, obviamente, como usted lo acaba de señalar, a las normas de excelencia profesional vigente, la famosa Lex Artis ad hoc, ¿no? Y Correcto. teniendo en cuenta el desarrollo científico, la complejidad del acto médico, la disponibilidad de equipo, los medios de trabajo. Pero entonces va mi siguiente pregunta. Si tomamos en cuenta todos estos aspectos, la beneficencia, que es la búsqueda de la enfermedad del paciente, la búsqueda del bien del paciente, no la maleficencia, en caso de que hubiese un daño, ¿qué elementos se tomarían en cuenta para cuantificar la indemnización por un daño o perjuicio causado en una responsabilidad médica legal? Bueno, a este respecto hay diferentes criterios. La cuantía o el monto de la indemnización por daños y perjuicios en los casos de responsabilidad médico-legal depende, por supuesto, de múltiples factores, como la naturaleza y la gravedad del daño causado al paciente, el grado de culpa o negligencia que se le pueda atribuir al médico, la existencia de una relación contractual o extracontractual entre el médico y el paciente, que esos contratos que no siempre están escritos, pero que fueron claramente hablados, el ámbito jurídico en el que se reclame la indemnización, penal, civil o administrativa. En general, se puede distinguir dos tipos de daños que pueden ser objeto de indemnización. Los daños patrimoniales o materiales, que son aquellos que afectan el patrimonio del paciente, como sería, por ejemplo, los gastos médicos, la pérdida de ingresos, el menoscabo de la capacidad laboral, etc. Y los daños extrapatrimoniales o morales, que son aquellos que afectan la esfera personal del paciente, como el dolor físico o psíquico, el sufrimiento emocional, el daño estético, etcétera, que pueden llegar a ser inhabilitantes o incapacitadores. Para determinar la cuantía de la indemnización por daños patrimoniales o materiales, se suele aplicar el criterio de la reparación integral. Es decir, se trata de restituir al paciente el valor de lo que ha perdido o dejado de ganar por causa de este daño al que nos estamos refiriendo. Para ello, se puede utilizar diferentes métodos de cálculo. El método del capital final, que consiste en estimar el valor actual de los ingresos futuros que el paciente ha dejado de percibir. El método del capital inicial, que consiste en estimar el valor actual de los gastos futuros que el paciente tendrá que afrontar. O el método llamado de baremo, que consiste en aplicar unas tablas o escalas preestablecidas que fijan cantidades indemnizatorias según diversos parámetros, que sería muy extenso aclarar en este momento. Para determinar la cuantía de la indemnización, por ende, y específicamente por daños extrapatrimoniales o morales, se suele aplicar el criterio de la equidad. Es decir, se trata de fijar una cantidad razonable y proporcional al daño sufrido por el paciente. Para ello se puede utilizar diferentes factores de valoración,
Por ejemplo, la edad del paciente, la intensidad y duración del dolor o sufrimiento, las secuelas o discapacidades derivadas del daño, las circunstancias personales y familiares del paciente, etc. Muy claro, muy preciso, muy exacto, doctor Antonio Fuente del Campo. Y esto me vincula mucho con el aspecto ético de la ética médica. La ética médica, Definitivamente. obviamente, es esta disciplina que se ocupa del estudio de los actos médicos desde el punto de vista moral y que los califica como buenos o malos, a condición pues de que ellos sean voluntarios y consistentes. También pues el decoro, la honestidad, el altruismo, la integridad moral, pues constituyen normas, ¿no? Que condicionan y gobiernan las conductas de los médicos y exaltan su idealismo a planos muy elevados de la vida en la comunidad. O sea, de ahí me viene este pensamiento de que el médico, el sacerdote y el maestro son las figuras más preponderantes en cualquier sociedad. Entonces me gustaría preguntarle, ¿qué medidas pertinentes se pueden adoptar para evitar o minimizar los riesgos de incluir y de incurrir, mejor dicho, en una responsabilidad médico-legal? Bueno, lo primero sería no tener que practicar la medicina, pero ya ante esa circunstancia tenemos que cumplir con una serie de parámetros que la mayoría son sumamente lógicos, pero vale la pena hacer hincapié en ellos. Se puede adoptar, por ejemplo, bueno, básicamente cumplir con las normas legales, éticas y deontológicas que regulan la práctica de la profesión, así como con los protocolos y las buenas prácticas clínicas establecidas por las autoridades sanitarias y las sociedades científicas. La mayoría de ellas tienen ya eh, normas y decálogos, etcétera, que deben ser cumplidas por los miembros o participantes. Informar al paciente en forma clara y veraz, comprensible, a propósito de su diagnóstico, pronóstico, tratamiento y posibles complicaciones, así como sobre los beneficios, riesgos y alternativas de cada opción terapéutica que ofrezcan. Importante el obtener el consentimiento del paciente a través de un consentimiento informado que describa con claridad todos estos factores y sea firmado voluntariamente por el paciente con testigos. Documentar adecuadamente toda esta información clínica del paciente, incluyendo sus antecedentes, síntomas, resultados de la exploración, observaciones exploratorias, pruebas diagnósticos, tratamientos, evolución y sus resultados. Mantener la historia clínica actualizada, ordenada y completa y respetar la confidencialidad de los datos personales y sanitarios del paciente. El paciente no quiere que se sepa que tiene o de que está enfermo o cuál es su pronóstico por diferentes razones, y eso es sumamente importante de respetar. Actuar con diligencia, competencia y prudencia en la atención al paciente, aplicando los conocimientos y habilidades adecuadas a cada caso en particular y derivando al paciente a otro profesional cuando consideremos que se requiere de una especialización diferente o una atención que uno no puede brindar o que no puede brindar con la misma calidad o conocimiento que tiene alguien más. Mantener una comunicación fluida, respetuosa y empática con el paciente y sus familiares, porque en México el paciente rara vez va solo, siempre va acompañado, no de uno o dos, va acompañado de toda la familia. Y todos quieren recibir respuestas, todos hacen preguntas y se vuelve a veces un poco complicado. Tiene uno que sistematizar un poquito esto para que todos se vayan con la información adecuada y satisfechos. Hay que considerar
sus necesidades, sus expectativas y tratar de resolver sus dudas, ofreciendo información y orientación sobre la situación del paciente y el proceso asistencial al que va a ser sometido o de atención médica. Evitar actitudes arrogantes, despectivas o negligentes que puedan generar desconfianza o malestar en el paciente. Esto es algo que eventualmente puede ocurrir porque el médico no esté de buen humor o porque tuvo problemas, por lo que ustedes quieran, lo cual es muy humano, pero el médico debe evitar cualquiera de estas reacciones que van a afectar seriamente su comunicación con el paciente y su familia. Hay que participar en actividades de formación continua. El médico debe de ir a congresos, reuniones, cursos, todo aquello que le permita mantenerse informado de las evoluciones científicas y tecnológicas que involucren a su profesión y que le permiten estar en mejor condición para atender a sus pacientes. Es muy importante en cualquiera de los casos contar con un seguro de responsabilidad civil, porque por buena que sea la relación con los pacientes, por bien que nos vaya con ellos y los resultados que obtengamos, nunca se puede saber cuando alguno va a responder diferente por estar mal informado o por alguna comunicación errónea y volverse un verdadero dolor de cabeza. Entonces, para evitar esto, hay que contratar un seguro de responsabilidad civil profesional de gente que sepa sobre el tema, que cubra los posibles daños que se puedan causar al paciente por el ejercicio de la medicina. Hay que estar seguro de que esta prestación o este seguro de responsabilidad cubre todos esos factores en cantidad suficiente. No pensemos que no lo vamos a necesitar porque siempre puede haber una circunstancia en que este se hace indispensable. Este seguro puede ser individual o colectivo, según el tipo de actividad o el ambiente o el sitio donde se elabore o se practique, se lleve a cabo la atención médica. Muy bien, doctor, muy interesante, muy interesante. Y ya para concluir, pues es muy importante de todo lo que usted nos ha dicho, de esta obligación, ¿no? Que tienen los médicos en un momento dado de reparar o satisfacer las consecuencias de sus actos, de sus omisiones, sus errores, dentro de ciertos límites, obviamente cometidos en el ejercicio de su profesión o de cualquier profesión que pudiéramos tener, ¿no? El enfoque del tema desde el punto de vista médico, legal, obviamente el actor que es un médico con diploma, título habilitado, este acto que es el accionar médico, quirúrgico, entre otros elementos, ¿no? El daño en el cuerpo, en la salud, desde una lesión hasta la muerte, el elemento, como usted lo señaló, subjetivo de la culpa, por impericia, imprudencia, negligencia, inobservancia de normas, reglamentos, y esa relación de la que usted también mencionó, de causalidad entre el acto médico y el daño, que debe ser una línea directa, sin que exista alguna interferencia. Entonces, doctor, me permito ya con esto cerrar esta entrevista. Si usted fuera tan amable en indicarme qué derechos y obligaciones tienen los médicos frente a sus pacientes, sus colegas, sus empleadores, las autoridades sanitarias, ¿no? Y sobre todo, cómo se vinculan precisamente con esta responsabilidad médica legal. Sí, bueno, la relación médico-paciente es eso, una relación de alguna manera social, lo que empieza o se inicia como una relación social y continúa como una relación profesional. Y en toda relación hay derechos y obligaciones, tanto del médico como de los pacientes. Generalmente los derechos del médico, las obligaciones del médico tienen que ver con los derechos del paciente y viceversa, las obligaciones, los derechos del médico tienen que ver con las obligaciones del paciente. Entonces, es muy lógico
cuando hablamos de esta temática, el entender, de hecho, se ha reglamentado, es escrito y en muchos hospitales está colgado de las paredes, pero todo el mundo lo entiende con facilidad, es prácticamente lógico y por lo tanto irreversible. Ah, el médico debe de cuidar su relación, obviamente, con el paciente, pero también con sus colegas, con sus empleadores, con las autoridades sanitarias en caso de que tenga relación con ellos. Algunos de estos derechos y obligaciones, ah, bueno, podríamos hablar de frente a los pacientes. Los médicos ah, deben de ejercer su profesión con libertad, respeto y dignidad. El paciente debe de ser también amable, educado y respetar la personalidad del médico, así como el médico respetar los derechos del paciente. El médico tiene derecho de recibir una remuneración justa por sus servicios, lo cual no todo mundo cree que sea correcto, necesario o suficiente. El médico tiene derecho de rechazar el atender a algún paciente en particular cuando considere que hay motivos éticos, científicos o aún normativos que justifican este rechazo. Obviamente en su momento tendrán que comprobar o justificar la conducta. Por otro lado, los médicos tienen la obligación de brindar atención médica de calidad. Estar lo mejor enterados posible sobre el tema que van a atender, cuidar a su paciente, informarlo, explorarlo, estudiarlo a profundidad para llegar a un diagnóstico, de ser posible, de absoluta precisión. Y a partir de él, establecer un pronóstico, un tratamiento y considerar las posibles complicaciones. No hay tratamiento médico, no hay enfermedad que no esté sometida al riesgo de complicaciones. Ahora, en cirugía y en medicina también existen las implicaciones. Habitualmente hablamos de complicaciones, pero eh, no todas son complicaciones. Los problemas, llamemos así, o las variantes de la línea recta que debe tener un tratamiento, muchas veces no son complicaciones, son implicaciones. Implicación quiere decir una situación que se presenta que forma parte factible, posible del procedimiento mismo, está implícita al realizar el tratamiento y observar la evolución del caso. Complicación es cuando se presenta una alteración o un problema que no es lógico ni esperable. Hay que resolverlo, pero esa es una diferencia muy importante entre complicación e implicación. Es fundamental respetar la confidencialidad de la información que se tiene con el paciente, tanto de los datos personales como los sanitarios, y documentar adecuadamente su historia clínica con claridad, con buena letra, sin usar demasiados términos técnicos. Aquí, a diferencia de los abogados, se trata de que todo el mundo entienda lo que se dice, no que nadie lo comprenda para poder usar los servicios de un profesional. Frente a los colegas, los médicos tienen el derecho de participar en actividades de formación continua y actualización profesional, así como de recibir apoyo y orientación de sus pares. Uno tiene que aceptar que hay siempre en la comunidad alguien que sabe más que uno, por su tiempo en la profesión, por su edad, por la experiencia a la que se ha sometido, y uno debe de reconocer eso y tratar de aprovecharlo, de aprender de eso. El médico también tiene el derecho de solicitar una segunda opinión o interconsultar a un tercero o un cuarto especialista cuando lo crea conveniente para beneficio del paciente. Es fundamental que trate con honestidad, respeto y solidaridad a sus colegas. Ah, y en el caso de colaborar con ellos,
en el cuidado integral del paciente, tiene la obligación de informar a las autoridades competentes sobre los colegas que practiquen en forma auténtica, incompetente o fraudulenta, porque encontramos de todo en este ambiente. Gente formada con especialización, con un entrenamiento completo, experiencia, y otros son improvisados, inventados o que surgen de la nada y se dedican a hacer algo porque les gusta, aunque no tengan conocimiento alguno. Frente a los empleadores, los médicos tienen el derecho de contar con las condiciones laborales adecuadas para ejercer su profesión, así como deben de recibir un salario digno acorde a sus funciones. El médico tiene el derecho de afiliarse a organizaciones sindicales o gremiales que definan sus intereses profesionales, independientemente de agruparse con colegas para el estudio o la discusión de temas médicos. Los médicos tenemos la obligación de cumplir con las normas y los deberes que están establecidos para una relación laboral con los empleadores, así como las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de la medicina en el ambiente público o en el privado igualmente. También tienen la obligación de rendir cuentas sobre su desempeño profesional. No se trata nada más de que lleguemos, hagamos, nos vamos, no. Hay que estar rendiendo cuentas en forma periódica de qué se hace, a quién se le hace, por qué se hace, de tal manera que los expedientes estén listos para que en cualquier momento sean leídos, entendidos por cualquier otro colega y aún más pasar a otras manos con la atención sin que el paciente se vea afectado en el rendimiento del mismo. Los médicos tienen el derecho de participar en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia de salud, así como de acceder a los programas de incentivos que se establezcan para mejorar la calidad y la equidad de los servicios de salud. Es fundamental que en una mesa directiva, una dirección hospitalaria o de un sector salud específico, se cuente con la presencia de médicos de las diferentes dependencias o áreas para poder hacer decisiones y programas realistas y eficientes que beneficien a los derechohabientes. También tenemos el derecho de contar con un marco normativo claro y actualizado que regule el ejercicio de nuestra profesión en el país. Tenemos la obligación de acatar las disposiciones legales y los reglamentos que emiten las autoridades sanitarias en materias de salud pública, las normas de vigilancia epidemiológica, el control sanitario, las normas de bioseguridad, etcétera, que van a beneficiar sin duda a la población en general, incluidos nosotros los médicos como parte de esa población. Es nuestra obligación reportar a las autoridades sanitarias cualquier situación que consideremos pone en riesgo la salud individual o colectiva, licenciada. Pues, estimado doctor Antonio Fuente del Campo, es de verdad un verdadero placer y un honor que usted nos haya acompañado en esta entrevista con un experto, sobre todo que sabemos que tiene escrita El derecho humano a la salud frente a la responsabilidad médico-legal, un libro de consulta obligatoria por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre todo con esta visión de la medicina que se vincula con la ciencia jurídica. ¿Algo más, doctor, de su parte? No, pues solamente, aunque hemos tocado temas muy importantes, pues usted sabe bien que es muy difícil tocar todos los elementos clave de una temática de esta naturaleza en una entrevista tan breve. Pero sí los invito a leer el libro que contempla en forma mucho más amplia todos estos aspectos
y que seguramente al interesado le va a ayudar a establecer criterios. Y una vez más, agradecer la invitación para participar con ustedes y espero que no sea la última vez. Al contrario, doctor, quedamos abiertos para otras próximas entrevistas. Muchísimas gracias. Con Y gusto. lo buscaremos en un futuro. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.